Estimados hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para mí es un privilegio nuevamente poder entrar a vuestros hogares a través de este medio y con la palabra del Señor. En esta oportunidad quisiera continuar en el libro de Malaquías en el capítulo 2 y vamos a leer los primeros 9 versículos, pero primero vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Así que les invito un momento para orar. Oremos. Señor y Dios nuestro, queremos nuevamente acercarnos a su presencia, queremos reconocer su grandeza, su autoridad, reconocer nuestras deficiencias, nuestras limitaciones, pero acercarnos a usted con la esperanza de que usted guía, dirige, controla nuestras vidas y pedir su bendición, su dirección para cada uno de nosotros en este momento cuando leemos, meditamos su palabra. Denos sabiduría, denos entendimiento, prepare nuestras mentes y nuestros corazones para poder concentrarnos en lo que usted ha preparado para nosotros en esta hora. Lo pedimos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor en el libro de Malaquías en el capítulo 2 y los 9 primeros versículos. Dice de la siguiente manera: Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón, dad gloria a mi nombre. Ha dicho Jehová de los ejércitos: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Esta es la palabra de nuestro Dios, y en esta oportunidad quisiera que podamos pensar un poco en esta exhortación que Dios está haciendo al liderazgo pecaminoso en Israel. En el capítulo anterior, cuando meditamos en él, habíamos observado algunos detalles que nos pueden ayudar para enlazar el pensamiento con este capítulo 2. Y cuando Malaquías está anunciando esta profecía de parte de Dios, está dando este mensaje de parte de Dios, él empieza diciéndole al pueblo de Israel
yo os he amado. Y les explica la razón o el porqué de esta expresión. Y le dice, les he amado porque yo les escogí. Y luego menciona una serie de cosas, incluso algunas exigencias que él está pidiendo del pueblo por la adoración, el libertinaje que ellos estaban haciendo en el momento de la adoración. Es decir, el sacerdocio estaba incumpliendo lo que Dios había establecido, sobre todo con los sacrificios. Dice, presentaban lo que les sobraba, lo que estaba enfermo, lo que no servía para la adoración a Dios, y ellos lo presentaban. Engañaban a Dios diciendo que no tenían, pero sin embargo tenían, pero no lo querían ofrecer. Y cosas como estas. Pero aquí, en este capítulo 2, ya entendiendo el contexto del capítulo 1, Dios nuevamente habla a través de Malaquías y se dirige específicamente a los sacerdotes. Y por eso miren ustedes en el versículo número 1 de este capítulo 2, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. El Señor está aquí tratando de que el sacerdocio pueda entender el error en el cual estaba, que vieran cuáles son los problemas que estaba conllevando su actitud al pueblo de Israel. Y la expresión aquí, ahora, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, es bastante puntual. Está dirigiéndose exclusivamente al liderazgo del pueblo de Israel. Y miren cómo empieza este mensaje. Empieza en una expresión negativa. Dice, si no oyeres y no decidiereis de corazón. Pero quisiera tomar atención a estas dos palabras importantes que encontramos en este versículo 2. Oír y decidir. Y si bien es cierto, está en negativo, pero vamos a pensar en lo que significan estas dos palabras. Y cuando dice oír, Dios está diciendo a los sacerdotes, pongan atención. Hay cosas que tienen que considerar en su vida. Escuchen con atención. Y esta expresión oír no es solamente escuchar el ruido o escuchar los sonidos, sino entender lo que Dios les quiere decir. Y el llamado aquí de Dios es que estos sacerdotes deberían estar preocupados en oír la palabra de Dios, en oír el mensaje de Dios, entendiendo que son ellos los que tienen que transmitir este mensaje al pueblo. Recordemos que el sacerdocio en el Antiguo Testamento era el intermediario entre Dios y los hombres. Por lo tanto, el sacerdote tenía que escuchar la voz de Dios para poder transmitirlo. Por eso aquí esta expresión, oye, sacerdote, oye mi voz. Pero podemos también esto trasladarlo a nuestro tiempo. Líderes de hoy en día, personas que hemos asumido esa responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Dios nos está hablando también y nos dice, oye, escucha, entiende la palabra de Dios para que luego puedas tú compartirlo a los demás. Si no entendemos la palabra de Dios, no podremos compartirla a los demás. O por lo menos no estaremos compartiendo una palabra como Dios lo establece. Y por eso de ahí la importancia y la necesidad
de esta acción, escuchar, oír la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, dice que tenemos que decidir. Y la expresión aquí está acompañada de algo más. Dice, decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Y aquí la expresión es decidir en todo tu ser. La idea de corazón es el centro del sentimiento del ser humano. Y dice, decidir de corazón dar gloria a Dios. Y la pregunta aquí sería, ¿y qué significa dar gloria a Dios? Y podemos mencionar por lo menos 4 elementos que son importantes. Y el primero de ellos, miren ustedes, dice hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Como líder de la iglesia, como llamado para dirigir la iglesia, dice, tengo que estar dispuesto no a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de Dios. Debemos servir a Dios y ese servicio es una disponibilidad a tiempo completo. Y aquí podría hacer una pregunta. ¿Cómo estás tú sirviendo a Dios? ¿Cuál es la disponibilidad de tiempo para adorar a Dios? ¿Haces tus devocionales? ¿Oras a Dios cada día? ¿Pides la dirección de Dios en las cosas que tú vas a hacer? ¿Estás dando el primer lugar a Dios? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Vas con alegría el día domingo para adorar a Dios? ¿O vas cansado, de mal humor, pensando en otras cosas? ¿Cómo estás sirviéndole al Señor? Es una pregunta que tú debes responderlo. Pero dar gloria a Dios también significa disfrutar de Él. Es decir, gozar de las cosas que Dios tiene para ti. Y eso es una actitud que nosotros debemos mostrar en cada una de nuestras acciones, en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida. Adorar con alegría, con gozo y todo nuestro ser. Y otra cosa que podemos mencionar aquí es la siguiente: dar lo mejor de nosotros aun cuando nos desgastemos. Es decir, debo estar dispuesto a entregar todo al Señor, aun cuando eso signifique esfuerzo, sacrificio, pero cuando lo haga de corazón. Quiero que veamos rápidamente en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, hay una expresión importantísima que nos debe hacer pensar en lo que realmente debe ser nuestra adoración a Dios. Miren lo que dice 1 Samuel 15, 22. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora miren ustedes aquí la expresión. Samuel está llamando la atención al pueblo y le dice, Dios muchas veces no se agrada de tu adoración porque no lo haces de corazón, porque lo haces forzadamente, lo haces por tradición y por eso dice, ¿se agrada Dios de los holocaustos y víctimas? No, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia a Dios, el escuchar a Dios y el ponerse en las manos de Dios y cumplir con lo que Él pide de nosotros
dice, es mucho más importante que una adoración fingida, una adoración forzada, una adoración no dispuesta para el Señor. Y en esto tenemos que pensar cada uno de nosotros. Ahora, dice aquí, si no oyeres, el versículo 2, si no oyereis y si no decidiereis de corazón dar gloria a mi nombre, es decir, sacerdote, si tú no te sientes bien, si tú no estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios y no estás dispuesto a glorificar a Dios, mira lo que dice la Escritura. Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Ahora, si nuestra actitud es negativa, como dice aquí la Escritura, miren las consecuencias que esto va a traer. Primero, para el sacerdote. Y en segundo lugar, obviamente, para el pueblo de Dios. Porque si la cabeza está mal, no podemos esperar que el pueblo esté bien. Porque obviamente lo que él va a enseñar es lo equivocado. Y en el capítulo 1 hemos visto cuando no había seriedad en la adoración a Dios. Cuando la adoración era muy superficial. Cuando la adoración era complaciente al pueblo y no a Dios. Hemos visto las consecuencias tremendas. Y aquí miren lo que dice Dios a estos sacerdotes. Si no hacen, si no oyen y si no cumplen, yo voy a hacer esto con ustedes. Y dice, maldición sobre vosotros. Es decir, el trabajo para el cual usted fue llamado y que es un honor, es un privilegio servir al Señor. Dice, voy a maldecir tu obra. Voy a maldecir a cada uno de vosotros que están haciendo este tipo de adoración no agradable a Dios. Dice, maldeciré vuestras bendiciones. Es decir, incluso aquellas bendiciones que ha recibido de Dios, dice, la maldecirá. Es decir, aún lo que tienes lo vas a perder porque estás dando la espalda a Dios. Y si pensamos en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, tenemos que preocuparnos porque vemos la deslealtad de muchas autoridades religiosas en cuanto a la adoración a Dios. Hay muchas autoridades religiosas, sacerdotes, pastores, que hacen los mensajes de acuerdo a lo que a los miembros les gusta. Si reciben la palabra de Dios, una palabra que les acusa, les reprende, mejor no lo tocan porque la congregación se siente mal y no quieren que se sienta mal. No importa si siguen en pecado, pero mejor no decirles esto porque se van a molestar. Quizá no están siendo honestos con su adoración. De repente llega tarde al culto, se duerme en el culto, no diezma, no participa en la iglesia, pero no, como es un hermano que tiene buena cara, es jovial cuando conversamos, entonces mejor no le decimos nada. De repente es un hermano que está andando en fornicación, y como es alguien que diezma bien, mejor no le decimos nada porque se va a ofender y no va a diezmar. Y hay ese tipo de complacencia en algunas autoridades o en algunos líderes religiosos. Y eso no es correcto. Y por eso aquí dice, si hacen eso, yo voy a maldecir. Incluso las bendiciones que han recibido, yo las voy a maldecir. Es decir, lo que tuvieron, ahora les voy a quitar. Pero en segundo lugar,
Miren lo que dice en este mismo versículo. Dañaré su cementera. Es decir, en el versículo 13 aquí, yo os dañaré la cementera. Es decir, la producción de su tierra. Aunque también los comentaristas mencionan que está hablando aquí en su descendencia. Maldeciré, dañaré su descendencia, dañaré su cementera. No tendrán producción, no habrá comida, no habrá alimentos. Y recordemos que los levitas, los sacerdotes, no tenían territorio. Ellos vivían de los diezmos y las ofrendas que el pueblo de Israel traía para ellos. Pero al haber una maldición sobre la cementera y sobre la cría de su ganado, ellos también iban a sufrir las consecuencias. Pero esa es una de las consecuencias del pecado, de la desobediencia, de no oír a Dios y no decidir una buena adoración a Dios. Pero hay algo mucho más duro, más triste y más doloroso que el Señor está advirtiendo a estos sacerdotes. Miren ustedes en el versículo 3, la segunda parte. Y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, dice el Señor. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Miren ustedes, hay una expresión de mucha fuerza. Si ustedes siguen haciendo esto, cuando ofrezcan el sacrificio, voy a tirarles el estiércol de los animales que ustedes están sacrificando en su cara. Y junto con ese desperdicio, con esa inmundicia, ustedes van a ser echados fuera. Miren lo terrible, miren lo duro, miren lo drástico de lo que aquí el Señor está diciendo. Los echaré afuera porque realmente lo que están haciendo me da asco. Y esto podemos verlo en Números capítulo 25, en el versículo 12. Miren ustedes lo que dice la escritura allí. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendré él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con los madianitas era Simri, hijo de Salu. Bueno, está hablando aquí de lo que Dios ha hecho con el pueblo, lo ha escogido, pero dice, si no cumplen, entonces yo los voy a eliminar, los voy a sacar, los voy a echar, porque no están haciendo lo que agrada al Señor. Entonces, aquí nos está invitando a una responsabilidad. Y miren ustedes que cuando expresa esto, cuando dice esto, hace una referencia también al libro de Levítico en el capítulo 8 y en el versículo 17, cuando está hablando de cómo era el sacrificio y nos está diciendo qué es lo que los levitas tenían que hacer aquí, o los sacerdotes, perdón, qué es lo que ellos tenían que hacer en cuanto a este trabajo de ofrecer los sacrificios a Dios. Y quiero leer en el capítulo 8 de Levítico para que podamos observar qué es lo que deberían hacer y qué significaba lo que Dios les está diciendo aquí a estos sacerdotes que estaban incumpliendo la palabra de Dios. El mandato era el siguiente, dice, mas el becerro, su piel, su carne
y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento como Jehová lo había mandado a Moisés. Es decir, el mandato era que el estiércol del ganado que se ofrecía en sacrificio tenía que ser sacado fuera porque era símbolo de contaminación, de pecado. Y Dios les dice aquí a estos sacerdotes, si ustedes no oyen mi voz y no deciden de corazón servirme, cuando ustedes ofrezcan un sacrificio, esa inmundicia que desechan de las ofrendas, primero los voy a restregar en su cara y junto con eso a ustedes los voy a sacar, los voy a eliminar de ese oficio. Es duro, es terrible, pero es la única forma en que se puede corregir cuando no hay obediencia y cuando se persiste en aquello que no es bueno. Pero el Señor está dándoles aquí una advertencia. Le dice, sacerdotes, yo quisiera que no hagan eso, porque si hacen eso, yo voy a castigar de tal manera, con tal dureza, que al final ustedes van a ser expulsados y van a ser humillados, van a ser avergonzados. ¿Y cuál es el propósito de que Dios tiene para llamar la atención de esta manera? Miren ustedes versículos 4 al 7. Dice en la escritura, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, está haciendo aquí referencia al pacto que Dios hace con Leví y que era un pacto de, como dice aquí la escritura, de vida y de paz. Un pacto que él hace con Leví cuando toma a la tribu de Leví para ser los sacerdotes y los levitas y los que estaban al servicio del pueblo. Y le dice, yo te llamo a ti para que tú me sirvas y tú vas a vivir en paz, con tranquilidad, vas a tener vida, pero si cumples lo que yo te voy a dar. Y aquí Malaquías les está diciendo, y miren, lo que Dios les está pidiendo no es algo imposible, porque Leví lo hizo. Y menciona aquí, miren ustedes los detalles opuestos a lo que los sacerdotes estaban haciendo, pero que Leví lo había cumplido en su totalidad. Dice, mi pacto con él, versículo 5, fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Y luego si vemos versículos 6 y 7, hay una lista de actividades que Leví hizo en respuesta al llamado que Dios le había hecho de ser el sacerdote. Y miren ustedes lo que dice ahí. ¿Qué hizo Leví? ¿Qué es lo que él hizo para continuar esa promesa que había hecho delante de Dios o el pacto que Dios había hecho? Dice, en primer lugar, en el versículo 6, la ley de verdad estuvo en su boca. Y miren aquí las palabras que usa, la ley de verdad. Y cuando habla aquí de la ley de verdad, obviamente está hablando la palabra de Dios. Lo que él escuchaba de Dios, lo que Dios le decía para que él pueda transmitir al pueblo. Y otra vez vemos ahí la importancia y la necesidad de oír y sobre todo saber oír, saber captar la idea. Pero dice, Leví lo hizo. Dice, la ley de verdad estuvo
en su boca. Es decir, él se constituyó en instrumento de Dios, la boca de Dios. Prácticamente Dios hablaba a través de Leví, como Dios habla a través de los pastores, de los sacerdotes hoy en día. Pero cuando escuchamos la voz de Dios. Dice en segundo lugar, iniquidad no fue hallado en sus labios, y en paz y en justicia anduvo conmigo. Miren ustedes la otra expresión, otra vez, la disposición de su corazón para dar gloria a Dios y estar en una buena comunión con Dios. Qué interesante. Dice que no hubo iniquidad, pero que hubo paz y justicia. Es decir, Dios estaba agradecido, Dios estaba contento con la forma de adoración de Leví. Y miren el resultado, en el mismo versículo 6, la última parte. Y a muchos hizo apartarse de la iniquidad. Y si nosotros regresamos al capítulo 1, vamos a ver que el sacerdocio que se muestra en el capítulo 1 estaba haciendo apartar a muchos del camino de Dios. Es decir, de una verdadera adoración a una falsa adoración, a una adoración que no agrada a Dios. Pero ¿qué más? No queda allí. En el versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. En otras palabras, la fuente de la sabiduría, la fuente de la verdad era la boca del sacerdote, como debe ser hoy en día también. El líder de la iglesia debe pronunciar la verdad de Dios, no la verdad de los hombres, sino la verdad de Dios. Dice, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermanos, un tremendo privilegio, pero una gran responsabilidad. El privilegio ser el instrumento de Dios, pero la responsabilidad tratar de ser fieles a la palabra de Dios. No cambiar lo que Dios ha establecido por lo que la sociedad quiere. Y eso es lo que a veces da tristeza hoy en día. Cuando la sociedad quiere permear en la iglesia y cuando la sociedad quiere manejar el culto de adoración a Dios, cuando quieren cambiar la forma de adoración porque a la gente le gusta otro tipo de adoración, eso ya no es lo de Dios. Dice aquí, el sacerdote, el líder, es el mensajero de Jehová. Y solamente uno puede ser mensajero de Jehová cuando proclama, cuando enseña, cuando transmite la verdad de Dios, que lo tenemos en la Escritura. No la que yo recibo hoy día, que Dios me habló y me dijo esto. No, Dios ya no habla de esa manera. Dios habla a través de la Escritura. Y eso es lo que tenemos que tener en claro hoy en día. Y por eso vemos aquí todas estas cosas que Dios está diciendo a la luz de esta expresión o esta acción de Leví como el sacerdote que Dios había llamado y que lo pone ahora como ejemplo para el pueblo de Israel. Y en resumen de esta parte podríamos decir que Leví sí glorificó a Dios porque habló
la palabra de Dios y no la palabra que él quiso, sino lo que Dios le había dado. Y hermanos, no es solamente para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando habla a Timoteo, él también le va a expresar lo siguiente. Y miren ustedes lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. La preocupación del apóstol Pablo para este pastor joven, Timoteo, que era también un discípulo de Pablo. Es decir, Pablo lo conquistó, le enseñó, lo capacitó y luego lo dejó encargado de la iglesia. Y miren ustedes el encargo que le da para seguir este pensamiento del sacerdocio y el Antiguo Testamento. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y estas expresiones no hacen otra cosa que transmitir ese pensamiento antiguo, que ahora debemos hacerlo realidad. Y mire ustedes esta expresión básicamente del versículo 2, que prediques la palabra, lo que Dios nos ha dejado. ¿Y cuándo? ¿Cómo? Miren, dice aquí, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Lo que mencioné hace un momento. ¿Cuánto estás dispuesto a dar al Señor? ¿Cuál es tu prioridad para Dios? ¿Todos los días? ¿2 días por semana? ¿1 día por semana? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a darle a Dios? Aquí Pablo a Timoteo le dice a tiempo y fuera de tiempo, es decir, no hay horario para proclamar la palabra de Dios. Cuando tienes que corregir, corrige. Cuando tienes que reprender, reprende. Cuando tienes que exhortar, exhorta. Porque ese es el mandato de Dios para que la iglesia permanezca en el camino correcto. No tengas temor de exhortar. No tengas temor de reprender. Si los hermanos o la persona se siente mal cuando le reprendes a través de la palabra, no es culpa tuya, es culpa de ella misma, que sabiendo que está mal, no quiere recibir un consejo. Pero tú reprende, exhorta, porque ese es el mandato de Dios. Ese es el mandato que tienes que cumplir como instrumento en las manos del Señor. Pero miren ustedes, aquí hay una consecuencia y que Malaquías está transmitiendo a este pueblo de Israel. Este pueblo escogido, porque estamos hablando de Israel, no de cualquier pueblo, sino el pueblo elegido de Dios. Dice en el versículo 8, y esto da tristeza, mas vosotros, sacerdotes, os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Hermanos, esta expresión realmente debe darnos cierto temor, porque es Dios quien está diciendo, si persistes en endurar tu corazón, en no escuchar la voz de Dios, en jactarte a ti mismo y en enseñar cosas que Dios no ha dejado,
dice, yo también te echaré. Yo también te dejaré. Si tú no eres fiel a Dios, Dios te va a dar la espalda. Y hermanos, si Dios no está con nosotros, no somos nada. Pero si Dios está con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Y mire usted lo que está diciendo aquí, y es una tremenda preocupación y una llamada de atención fuerte. Dice, vosotros habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Es decir, en vez de ser los guías, los que les enseñan, los que les muestran el camino, dice, los han hecho torcerse del camino. Y quiero que leamos en Lucas el capítulo 17, versículos 1 y 2. Miren ustedes lo que dice ahí la Escritura. Un llamado de atención realmente fuerte para los líderes. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezo, mas ay de aquel por quien viene el tropiezo. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arroje al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Ahora mire usted aquí lo que Dios está diciendo. Dice el Señor, es imposible que no vengan tropiezos. Es decir, la tentación va a estar ahí. Pero, dice, ay de aquel por el cual uno tropieza. Es decir, si tú como líder espiritual de tu iglesia, de tu congregación, haces tropezar a uno de ellos, dice aquí la Escritura, mejor le sería atar una piedra de molino. Y yo no sé cuántos de ustedes conocen la piedra de molino, pero la piedra de molino es un tremendo bloque de piedra circular que tiene un hoyo en el centro y que no lo puede levantar una ni dos personas. Pueden levantarlo entre 8 o 9 personas y ponerlo eso en el cuello como un collarín y tirarlo al mar para que la persona muera, porque no va a poder salir de ahí. Ese peso lo va a hundir y lo va a ahogar, va a morir. En otras palabras, lo que aquí el Señor está diciendo, si eres como líder, es una piedra de tropiezo, es mejor que te mueras, porque no sirves en la iglesia. Estás haciendo tropezar. Ahora, ¿cómo? Ustedes dirán, no, pero ¿cómo? Bueno, hay casos que se ven, pastores que están divorciados, pastores que están acusados de una serie de cosas negativas por dinero, por situaciones morales, éticas. Es decir, el domingo están predicando y en la semana están haciendo cosas totalmente negativas. El llamado de atención aquí es al sacerdocio, a las personas que están directamente involucradas con las cosas del Señor. Y Dios les llama la atención aquí fuertemente y le dice, si no tienes la intención de oír, si no tienes la decisión en tu corazón de glorificar a Dios, si tú no tienes el deseo de mantener la enseñanza, la doctrina, y vas a ser piedra de tropiezo, mejor muérete para que no interfieras en la iglesia. Y quiero terminar con esta expresión, con este versículo que es muy importante y que habla de lo que nosotros debemos entender, quiénes somos para Dios. En Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice, ahora pues,
Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanos, Dios, cuando habla a su pueblo, le dice, si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro. El pueblo de Dios hoy en día somos nosotros los que creemos en el Señor. Y miren lo que dice, si oímos su voz y guardamos su palabra, somos su especial tesoro. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te sientes tú? ¿Eres parte de su pueblo? ¿Eres hijo de Dios? Si te consideras como ello, no avergüences a Dios. No le des la espalda a Dios, porque vas a perder todo. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra y vamos a terminar con palabras de oración. Señor y Dios nuestro, cuán grande y misericordioso eres con cada uno de nosotros. Y aun cuando a veces fallamos, tú nos perdonas y pedimos que nos perdones ahora todas nuestras faltas y que realmente podamos ser instrumentos de bendición para transmitir tu mensaje, tu enseñanza, para confortar a tu pueblo, para guiar a tu pueblo y no hacerlo tropezar. Señor, úsenos conforme a su voluntad. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Que el Señor los bendiga.